Si es lunes y son las 5:30, perdón, las 6:30, señores, es hora de hablar de nutrición y salud. Bienvenidos a Nutrivisión 360 con la dietista nutricionista María José Villanueva y con quien les habla Roberto Rodríguez. El programa de la radio española más completo en el ámbito de la nutrición, producido por Art Business Radio y Televisión. Coge papel y boli, porque te acercaremos todo el conocimiento de los últimos avances en materia de nutrición. Empieza Nutrivisión 360. ¿Cómo estás, María José? Buenas tardes, ¿cómo estás, Roberto? ¿Qué tal la semana? ¿Bien? Bien, pues aquí vengo corriendo de la consulta. Sí. Le saludo a Mar, que acabo de estar con ella en la consulta, y bueno, pues creciendo en todos los sentidos, nutricional y también de bienestar. Bueno, nos está esperando aquí unas charlas que están marcando época, O sea, a partir de ahora está aquí todo el mundo ya con dietas, con cambios de hábitos, o sea, ¿está todo el mundo revolucionado? Bueno, cambios de hábitos sí. Ya sabes que yo la palabra dieta la tengo un poquito atravesada. Sí. Yo siempre hablo de planes nutricionales y de educación nutricional, que verdaderamente eso es lo que consigue cambiar los hábitos. Y solamente por eso merecería la pena que pusieras un dietista nutricionista en tu vida al menos un par de meses. ¿Quién nos traes hoy? Pues mira, el próximo jueves es el día de los trastornos de la conducta alimentaria, que es algo bastante más frecuente de lo que pensamos y que muchas veces tiene un gran impacto en la vida personal, en la vida emocional y en la salud, y que afecta pues a personas desde adolescentes a personas más mayores de lo que creemos. Uh-huh. Y yo sé que es un tema que tiene muchísimo interés para la población en general, y me he traído pues a una dietista nutricionista especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Que estamos intentando conectar con ella, pero de momento está apagado el teléfono. Que está apagado el teléfono, pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a poner unos anuncios a ver si puede conectarse la doctora. De acuerdo. Elmundofinanciero.com. Más de 75 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente. Para estar bien informado. Para entretenerte y no perder oportunidades. Para saber más de todo lo concerniente a economía, empresa, empleo, emprendedores, seguros, fundaciones, inteligencia artificial. Para estar en este mundo, escucha Art Business con Roberto Rodríguez Manzaneque. Lunes y martes a las 6, jueves y viernes a las 5 y de propina los jueves sesión vermú a las 2 de la tarde. Con Roberto, además de entretenerte, aprenderás. Art Business. El contestador, salta. Salta el contestador. Territorio Viajero es un programa de Paco Huertas que emite Radio Libertad todos los lunes a las 7 de la tarde. Rutas, tradiciones, monumentos, ciudades, rincones. En definitiva, todo lo que necesitas si vas a viajar. A las 7 de la tarde, los lunes, tienes una cita en Radio Libertad con Paco Huertas y su equipo en Territorio Viajero. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid, 107.0. Bueno, estamos intentando conectar, pero bueno, ya sabes cómo son las cosas del directo. Mientras terminamos de contactar con ella, pues vamos a seguir hablando. Me estabas comentando que queríamos hablar de... El tema era exactamente... De los trastornos de la conducta alimentaria. Ajá. Trastornos de la conducta alimentaria. ¿Qué trastornos se pueden originar? Bueno, pues fíjate, ¿qué consideramos trastornos de la conducta alimentaria? Pues entre ellos algunos de los que el público en general es bastante conocido, que es, por ejemplo, la anorexia nerviosa, uh-huh. O, por ejemplo, la bulimia, uh-huh. O, por ejemplo, también lo que es el trastorno por atracón. ¿Y eso?
Bueno, pues el trastorno por atracón quizás es el menos conocido, pero es bastante frecuente y muchas veces incluso difícil de diagnosticar y de tratar. Y entonces, pues poco conocido, pero son estas personas que cuando llegan a su casa, sobre todo por la tarde, empiezan a comer de una manera compulsiva. Como digo yo, abren el armario donde guardamos un montón de cosas que no deberíamos comer y empiezan a comer de una manera compulsiva en solitario y muchas veces a escondidas, y pueden llegar a ingerir alimentos por una cantidad de hasta 3.000 calorías, lo cual pues es bastante preocupante, porque es gente que a veces tiene una dicotomía muy importante en su cabeza, porque por una parte quieren controlar su ingesta, quieren controlar su peso, pero por otra parte no pueden, y generalmente es gente que vuelca sus emociones en la comida, de manera que es un trastorno compulsivo. De eso hay mucho, Hay muchos que trastorno por atracón está muy infradiagnosticado. O que buscamos el placer en la comida y en algo que, o sea, no tenemos hambre, pero por lo que sea va buscando. Intentamos resolver nuestros problemas con la comida, porque en realidad los problemas de base y de origen, pues a veces no somos capaces de afrontarlos, y lo que sí hacemos es de alguna manera taparlos dándonos satisfacción con la comida. El problema es que uno muchas veces entra en un círculo vicioso en el que no solamente tienes los problemas que no has conseguido solucionar, sino que has añadido otros problemas como son tu salud, tu composición corporal, tu aumento de peso, que te afecta pues a tu productividad en el trabajo, claro, que te afecta también a lo que es pues el hacer planes con los amigos, afecta a la autoestima al final. Y claro, yo creo que eso es pues un impacto muy grande y muy importante, ¿no? Y lo que he dicho, poco diagnosticado. ¿Qué crees que es peor, la anorexia o la bulimia? Yo no creo que ninguna sea peor que otra. Yo creo que las dos son difíciles de atacar. Son difíciles, sí. Son difíciles lo primero a veces de identificar, y son difíciles de tratar. O sea, tenemos que tener en cuenta que aunque es un trastorno que se refleja en la alimentación, el origen es psicológico. Entonces, no estamos hablando de una enfermedad que tú puedas tratar con un fármaco, como una diabetes o como un colesterol, o pues con múltiples enfermedades con las que convivimos, sino que al tratarse de un tema psicológico es mucho más difícil de solucionar de base, y sobre todo que muchas veces afecta pues a gente muy joven, en la adolescencia. Lo tenemos muy asociado a mujeres, que sí que es cierto que es el sexo mayoritario que lo padece, pero cada vez también hay más hombres que lo padecen, y entonces pues las dos son difíciles y son graves. ¿Qué puede pasar con esto? Pues que por una parte la anorexia podemos llegar a un límite que hemos conocido casos en los medios de comunicación en los que se compromete la propia vida de las personas. Sí. Ha habido personas con anorexia que han llegado a fallecer. Sí. Entonces, pues claro, eso es un tema muy grave respecto a la bulimia, que podríamos decir que no tiene ese impacto tan grande, pero que llega siendo muy grave, y que a veces una bulimia puede desembocar en una anorexia. Es decir, hay conexión también entre las diferentes enfermedades de la conducta alimentaria. Ahí la sociedad tiene su culpa, ¿no? Esos estándares también de belleza, ¿no? Esos anuncios publicitarios, que todo el mundo es maravilloso, ¿no? Sí, y las redes sociales tienen un impacto muy importante en la incidencia en adolescentes de los trastornos de la conducta alimentaria, porque si os dais cuenta, la felicidad se asocia a un estado corporal perfecto, a tener un outfit, es decir, a vestir perfecto. Existen aplicaciones de Photoshop que lo que hacen incluso es modular tu cuerpo para que parezca aún más dentro de los estándares establecidos, más perfecto. Y luego el mundo de la moda, que ya se ha hablado mucho y se han intentado tomar medidas, pues también nos pone como estereotipos a unas modelos muy delgadas que no se corresponden, pues muchas veces con lo que consideraríamos
incluso los dietistas nutricionistas, que es una composición corporal saludable para la mayoría de la población. Estoy pensando en cómo detectar que un chaval joven padece anorexia o bulimia, porque eso es otro problema, es decir, no es fácil detectarlo. No es fácil detectarlo, porque generalmente empiezan con estos comportamientos a escondidas. Claro. Pero sobre todo cuando intentan comer solos, cuando se ve que de alguna manera empiezan a reducir su ingesta de forma masiva, cuando se les ve que empiezan a perder peso. Además suele ser gente muy responsable, muy estudiosa, es decir, gente con un grado de implicación en lo que hace muy alto. Yo lo que digo es que cuando se empiezan a observar estos comportamientos, y sobre todo a los padres de cara a los adolescentes, es que por favor, que cuanto antes vayan a buscar ayuda. Que vayan a buscar ayuda pueden ser diferentes profesionales sanitarios, puede ser un psicólogo, puede ser un médico de un centro de salud, puede ser un dietista nutricionista, pero sobre todo es importantísimo que vayan cuanto antes, porque cuanto antes se diagnostique, el abordaje va a ser más fácil y va a ser más probable que esa persona pueda curarse, porque hay gente que llega a un punto avanzado y necesita de alguna manera tratamiento y seguimiento durante toda su vida, y ahí es fundamental. Luego ya una vez que se diagnostica, ya el abordaje tiene que ser pues desde el punto de vista multidisciplinar. No es una enfermedad propia de un solo profesional sanitario. Están implicados pues por supuesto psicólogos, psiquiatras, dietistas nutricionistas y otro tipo de especialidades médicas cuando la nutrición y la salud de las personas se ve comprometida. Dentro de los hospitales hay unidades de anorexia. Entonces, el diagnóstico temprano lo que nos lleva es a evitar situaciones límites que requieren ya el ingreso de los pacientes en las unidades de anorexia. Y bueno, pues hay que estar muy atentos. Sobre todo, hay que ligar siempre la alimentación a la salud y no hay que ligar la alimentación a la belleza y a un estereotipo determinado. Eso es lo que hay que enseñar a los niños desde que son pequeños. Alimentación, salud. Ese símil es el que tiene que liderar sus decisiones a la hora de elegir los alimentos que van a comer cuando están en casa y son pequeños por sus padres, pero cuando ya empiezan a tener capacidad de decisión de lo que van a comer, es fundamental que sea así. Cuando una persona está 4, 5, 6 años ya con estas enfermedades, como tú has dicho, debe ser muy difícil el tratarlo, ¿no? Por eso está ya en una espiral complicada, ¿no? Es muy difícil, son pacientes muy complicados, que hay que entenderlos y conocerlos para intentar prever cuáles van a ser sus siguientes pasos. De hecho, cuando hablamos del mundo de la psicología, tiene que ser psicólogos especializados en trastornos de la conducta alimentaria. En el caso de los dietistas nutricionistas, también. Pues desafortunadamente no hemos podido conectar con la dietista nutricionista especialista en este tema, pero yo, por ejemplo, yo no me dedico a los trastornos de la conducta alimentaria porque tiene que ser gente muy, muy, muy experta y sobre todo gente que trabaje desde el punto de vista multidisciplinar, porque si algo saben los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria es escaparse. Saben escaparse muy bien, tienen muchísimos trucos con la comida. Los psicólogos son fundamentales porque ellos se crean en su cabeza una serie de situaciones, unas creencias muy sólidas que hay que romper y que son erróneas, que son las que les mueven y además se mueven con muchísima energía y como muy certeros hacia ese objetivo. Con lo cual, no lo dudemos, ante una sospecha recurramos a profesionales sanitarios que nos puedan ayudar porque el diagnóstico temprano es fundamental. A veces, si tenemos la suerte de que la enfermedad todavía no está instaurada, pues la verdad es que es infinitamente más fácil. Y sobre todo, tengamos en cuenta una cosa, al ser un trastorno psicológico, aunque
las personas que lo padecen digan que controlan la situación, en realidad no la controlan, tengámoslo claro. Entonces somos nosotros los que tenemos que tomar decisiones y tenemos que ir rápidamente en busca de ayuda. Y la verdad es que es algo que afecta a una parte de la población bastante más importante de la que creemos. ¿Estas enfermedades han sido más de los años 80 en adelante? Porque yo no recuerdo, no sé si en los años 40, 50, 60 existía esto, no creo, ¿no? Bueno, han existido casos extremos, ¿no? Por ejemplo, siempre se ha dicho mucho que la emperatriz de Austria, Isabel, Sisi emperatriz, que padecía anorexia. Eso, bueno, pues ha sido, bueno, incluso comentado en biografías y tal. Es decir, sí que es cierto que es una patología que existe desde antiguo y que va ligado a la persona humana, pero sí que es cierto que a partir de los años 80 afecta muchísima más población de lo que antes entendíamos. Antes es que también tenemos que pensar que la gente pasaba mucha hambre. También. Cuando nosotros pensamos en la antropología, es que ha habido muchas épocas de hambruna en la Tierra, ¿no? El hombre. Entonces, era menos frecuente, pero desde que vivimos en nuestra sociedad, donde tenemos un impacto muy fuerte de los medios de comunicación y más ahora con las redes sociales, pues sí que ha ido aumentando muchísimo la incidencia de estas patologías. Estoy pensando en si no es solo los jóvenes los que caen en esto, sino que a lo mejor, no sé, pues una persona que ya llega pues a los 50 y tal, pues que quiere ser el chavalete ese o la chavalilla esa que está fenómeno él hace 30 años, que quiere volver otra vez y después, bueno, empieza a hacer un poco, por decirlo de alguna manera, el chorri, ¿no? Y empieza a llevar una malnutrición que le puede derivar en este tipo de problemas, ¿no? No lo sé. Pues mira, no es tan frecuente en personas adultas, aunque sí se puede dar, pero sobre todo afecta a personas jóvenes. Y lo que más afecta a las personas adultas es el trastorno por atracón. Ese sí. Bueno, ese es muy frecuente de personas. Sobre todo la gente que vive con mucho estrés. Eso es. Eso es muy frecuente en personas adultas. Y además, lo que te decía, está completamente infradiagnosticado. Y a la gente le pasa y no sabe muy bien por qué. Muchas veces lo detectamos en la propia consulta. Cuando viene la gente y realmente empiezas a entender cómo comen, qué les pasa, porque dicen, yo no como tanto, y empiezas a preguntar y esto aflora. Y entonces, bueno, pues cuando detectas una persona así en la consulta, inmediatamente se tiene que trasladar a un equipo multidisciplinar que lo lleve, porque tú como dietista nutricionista, para afrontar realmente las herramientas que necesita esa persona para romper con ese trastorno por atracón, pues no las tienes, ¿no? Los dietistas nutricionistas en estas personas tenemos, por una parte, tenemos la cuestión de que para los que tienen un trastorno en la conducta alimentaria por restricción de alimentos, pues somos sus enemigos, porque lo que queremos es que coman, les queremos hacer comer. Entonces, por eso tenemos que estar en un equipo multidisciplinar. Me está viendo a la mente de que no solo hay atracones por la noche, sino a lo mejor puede haber atracones también con motivo de una Navidad, ¿no? De repente llegan las Navidades, nos sentimos más desinhibidos, hoy vamos a celebrarlo y nos pegamos unos atracones que dices, luego pasa lo que pasa, claro. Lo que pasa es que esos son pasajeros. Vamos a dedicar un programa a hablar de las Navidades. Sí. Vamos a hablar de cómo afrontar la alimentación durante las Navidades y también vamos a hacer un ejercicio muy importante relacionado con la sostenibilidad, para hablar de ese pilar de Nutrivisión 360 que es la sostenibilidad, y es cómo podemos generar menos desperdicio. También. Porque también eso está en nuestras manos. Podemos tener menos desperdicio orgánico, no tirar comida, que estos días compramos mucha comida que luego no tenemos ocasión de consumirla, porque tenemos también mucho compromiso fuera de casa, y luego también generar menos desperdicio, y también el comprar menos comida envasada y más comida fresca. María José, ¿desperdiciamos mucho? Sí, desperdiciamos muchísimo. La cesta de la compra es fundamental. Fíjate, estamos en un momento de inflación, estamos en un momento de subida de precios, estamos en un momento en el que verdaderamente estamos todos bastante preocupados por la sostenibilidad. Sí, generamos mucho desperdicio.
planificar la cesta de la compra es fundamental para generar menos desperdicio. Calcular bien las raciones por persona que se van a consumir y entender el tamaño del estómago humano, el estómago fisiológico, el normal, y la comida que debe ingerir, porque podemos disfrutar de la comida, pero no es cuestión de comer cantidad, es cuestión de disfrutar de todas esas emociones organolépticas que nos producen, pues por ejemplo en Navidad, muchos platos que los cocinamos solo en época de Navidad. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. No somos más felices por comer más, somos felices por comer comida cocinada de una manera saludable, de ingerirla en la cantidad adecuada, que es lo que al final nos permite disfrutar de nuestros seres queridos, sean amigos, sean familia, y no de darnos esos atracones en Navidad que la gente dice, ay, me he tomado un protector gástrico porque es que estoy... No, de verdad, no hace falta llegar a eso. Está viendo en la cabeza de que quizás a lo mejor también esto de los de cuando desperdiciamos, quizás puede estar relacionado con esas compras compulsivas que hacemos de vez en cuando, que dices, ¿para qué he comprado yo tanto si no necesito? Pero ves no sé qué, ves no sé cuánto, y al final, bueno, pues luego se te queda algo ahí en el frigorífico y dices, esto ya mañana caduca y ya no te da tiempo, o al día siguiente, o ha caducado ayer. Lo primero hay que ir con una lista de la compra, porque además en Navidades los sitios donde compramos están llenos de impactos que nos pueden atraer para comprar todo tipo de cosas. Luego, segundo, saber las cantidades. Y luego también lo que tenemos que tener muy claro es, oye, gastémonos el dinero necesario, pero tampoco nos pongamos a comprar compulsivamente cosas, porque luego efectivamente es lo que tú dices, es que no nos da tiempo a comerlo. Y luego también, fundamental, has dicho, fecha de caducidad y fecha de consumo preferente. Sí, que eso fue una de las primeras cosas que dijiste tú. Que son dos cosas distintas. Porque me llamó mucho atención. Y las recuerdo. La fecha de caducidad, preferentemente. La fecha de caducidad indica la fecha hasta la que es seguro y saludable tomar ese alimento. Es decir, no va a haber una contaminación microbiana, ni una contaminación física, ni nada de eso. Y luego, el consumo preferente quiere decir que hasta la fecha marcada, el fabricante o la legislación asegura que en condiciones de conservación adecuadas, ese alimento va a mantener sus características organolépticas. ¿Y qué son las características organolépticas? Color, olor, sabor. ¿Vale? A la vista, que va a tener la visión que estamos acostumbrados y que al comerlo va a mantener ese sabor que junto con el olfato forma lo que llamamos el flavor, ¿vale? Entonces, consumo preferente, yo me puedo, por ejemplo, un yogur tiene consumo preferente, yo me puedo tomar un yogur después de un mes de la fecha de caducidad, sí. ¿Sí? Si ha estado en el frigorífico y ha estado conservado adecuadamente, sí. Y además, ¿cuántos yogures he tirado? Voy a decir a los oyentes que es importantísimo tomarse el suerito del yogur. El liquidito que tiene el yogur, ese hay que tomárselo. Está lleno de nutrientes saludables. Y es lo primero que hacemos todos, quitar el suerito ese. Eso es. Y como ya estamos súper terminando, dentro de Nutriinfoxicación quiero hacer un breve comentario. Hemos escuchado muchas veces información contradictoria de si comer carne es bueno o comer carne es malo. Fija, la semana pasada ha salido una noticia en la que dice que un nutriente de la carne y los lácteos mejora la respuesta inmunológica al cáncer. Está principalmente en los lácteos fermentados y en la carne roja de rumiantes. Y se ha demostrado en un estudio que los pacientes tratados con inmunoterapia y que toman este nutriente que en concreto se llama ácido transbacénico, mejoran la respuesta a la inmunoterapia. Joder. Lo que se está estudiando es si eso realmente se puede fabricar un suplemento para que estos pacientes bajo ese tratamiento se tomen. Es un ácido que directamente actúa sobre el sistema inmune. Entonces, cuando hablamos de nutriinfoxicación, lo que queremos decir es que, ojo, sepamos qué fuente lo está diciendo y con los expertos que conocen la evidencia científica y otras ciencias aplicadas a la nutrición como la antropología, nos están diciendo.
Hay que estar muy, muy pendiente de todo, la verdad es que sí. Pero bueno, también estas novedades científicas lo trataremos aquí también, porque al final hay muchos avances que están en portales donde estáis vosotros los especialistas y hay que hacerlo llegar también a la gente. Por supuesto. Por eso hay que comer carne, es saludable, pero en la cantidad adecuada. Más o menos, ¿cuánta carne puedo? Sabes que yo soy muy carnívoro, tú lo sabes. Sí. La ración de carne en una persona sana debe oscilar, me da igual que sea de pollo, de pavo o carne roja, debe oscilar entre 150 y 200 gramos. ¿No es mejor una que otra? Siempre se habla que no. Se dice que las carnes blancas son más aconsejables, blancas y magras como el pavo y el pollo, y que la carne roja hay que consumirla con menos frecuencia, ¿vale? Yo sinceramente lo que creo es que todas son saludables y que lo que hay que hacer es comer de todas. Lo que no puedes hacer es meter carne roja todos los días en tu alimentación, en tu menú. La carne roja pues la puedes tomar un día, 2 días a la semana, porque también lo tienes que combinar con pescado, también lo tienes que combinar con huevos, también lo tienes que combinar con legumbres, que son todos saludables. Sí. Y el patrón nutricional mediterráneo lo que hace es que combina todos sin abusar de ninguno, pero si voy a abusar de alguno, desde luego la carne roja no. Pues nada, señores, todos los consejos que nos da María José Villanueva. Yo siempre salgo aquí con unas notitas y unos consejos para poner en práctica en el día a día, que sobre todo en una ciudad como Madrid, pues buena falta nos hace con tanto estrés y con tanto ajetreo que llevamos. Pues la semana que viene te veo. Nos vemos. Claro que sí. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias, Roberto.